Bueno, bienvenidos nuevamente, muchachos. Continuamos en lo que habíamos quedado. Recuerden, entonces, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer, no hay ningún problema. Estábamos hablando de la filosofía platónica. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, ok. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que Platón creía que existía un mundo real, que es el mundo de las ideas, al cual pertenece el alma? Como que estoy en clase, ¿no? Sí. Sí, ok. Entonces, esta misma idea platónica va a pasar al cristianismo y va a servir para explicar precisamente la existencia de este mundo material en que nosotros estamos versus el mundo espiritual. Entonces, ya no se le llamará topos Uranus, sino que se le llamará cielo. Y supuestamente el anhelo del alma es volver al cielo, volver a ese otro mundo que existe allá. Entonces, esa idea va a quedar en el cristianismo. También a la vez va a estar la idea aristotélica. Entonces, la idea aristotélica es aquella que dice que la realidad existe en sí misma y es un mundo que va a ser un mundo intangible y el hombre posee por sí mismo la capacidad de conocerla de manera científica. Así que Aristóteles va a estar presente también en la Edad Media. Y por último, el nominalismo. El nominalismo dice que las cosas existen de manera particular, pero se les debe nominar, es decir, se les debe declarar argumentando el asunto de la existencia de los universales versus la existencia de esas entidades abstractas. Esto lo vamos a entender más tarde cuando lleguemos a esa parte, porque el problema de los universales va a ser un problema también netamente medieval. Continuamos. Muy bien. La primera etapa es la etapa la patrística. La patrística, para resumírselo, porque no tenemos tanto tiempo, la patrística van a ser aquellos primeros padres religiosos de la iglesia que existen en los primeros siglos y que van a sentar las bases de la doctrina cristiana. Por eso se le va a llamar padres, patrística. Serían los padres de la iglesia. Entonces, con ellos se da la primera estructuración de la teología, es decir, la comprensión de Dios desde los textos sagrados. Y también se va a consolidar lo que va a ser el canon de los textos sagrados, es decir, y las creencias, los dogmas, los primeros dogmas de la iglesia. Los padres de la iglesia van a ser importantes porque van a utilizar precisamente de alguna manera la razón lógica para poder argumentar eh, los, los dogmas cristianos. Y por otro lado, nace también la apologética. Y la apologética va a ser esa defensa de la religión o de la fe cristiana. Entonces, la filosofía va a ser la sirvienta de la teología. Filosofía, arcilla, teología. Esa es la frase con que vamos a conocer este pensamiento. La filosofía va a servirle a la teología, es decir, la razón sirve a la fe. Algo más de la apologética. La apologética se va a servir de la filosofía griega, especialmente el asunto de Platón, para poder entonces defender los dogmas cristianos. Entonces se van a tomar las teorías de las ideas de Platón, que ya nosotros vimos esa teoría de las ideas. Se va a tomar el mundo más allá de lo material, es decir, existe un mundo material aquí en que tenemos que vivir como cristianos, en que tenemos que sufrir y sacrificarnos, pero todo esto vale la pena porque hay un mundo más allá. Y también se va a tomar la idea del alma inmortal. El alma no muere, el alma subsiste, persiste en el tiempo. Esa idea va a ser también importante y va a ser tomada de las filosofías platónicas. Un primer padre de la iglesia es Tertuliano. Tertuliano va a decir una frase célebre: creo qui absurdum, que eso es lo que me dijeron muchos en el chat.
creen porque es absurdo creer. Y si no fuera absurdo creer, entonces no es creer. Vieron que ustedes me contestaban así en el Sí, chat. Me sí. contestaban, no, yo creo porque sí, o sea, yo creo porque hay que creer. Entonces Tertuliano nos va a decir que claro, hay que creer porque es absurdo creer. Entonces, ¿por qué Tertuliano pensaba esto y decía que la fe es una cosa absurda? Y ojo, no es que Tertuliano negaba la existencia de Dios, no, no es eso, sino que él mismo dice que las argumentaciones filosóficas no deben ser utilizadas para fundamentar la fe. Entonces, él decía que la filosofía eran herejías, que no se debía utilizar la filosofía griega para fundamentar las ideas cristianas. Entonces, claro, y decía que había muchos errores en la argumentación griega y la doctrina cristiana es perfectísima, aunque absurda. Entonces, claro, eh, la revelación divina evangélica supera cualquier filosofía racional creada por el ser humano. Pero fíjense por qué Tertuliano decía eso. ¿Cómo Dios se va a hacer hombre? A ver, ¿en qué cabeza cabe eso? Como Que algo un- mágico, no sé. exactamente, que un ser divino todopoderoso se bajara a la condición humana a sufrir dolor, a sufrir penuria, a tener cansancio. O sea, eso es absurdo. ¿Por qué? Porque porque si se dan cuenta, en la filosofía griega los dioses no sufren. Exacto. Los dioses no sufren. Es más, los dioses son hasta perversos y se gozan con la miseria humana. Acá, ¿cómo un dios va a sufrir las mismas condiciones de miseria humana? A ver, si uno lo piensa así, ¿verdad que es absurdo creer? Sí, profe, yo siento que también si nosotros como personas o como seres humanos no nos cuestionáramos las cosas, como que todo sería aburrido, por decirlo así, Ujú. porque del cuestionamiento nace el conocimiento de cierta forma. Sí, Porque, exacto. porque Sí, dime. cuando nos cuestionamos, investigamos o vamos más allá de las cosas que nos plantean, no nos conformamos con lo que nos dicen o con lo que nos quieren hacer ver, pues, sino que es como la curiosidad de nosotros como seres humanos que nos llevan a ir más allá, pues, a cuestionarnos más Exactamente. las cosas. Y ese es el principio de la filosofía y del uso de la razón. Ahora vamos a ver eso. Por eso es que estamos hablando del problema de Dios, el asunto de la teodicea aquí desde la filosofía medieval, porque es un cuestionarse si Dios existe y si es suficiente la fe para creer en Dios. Entonces, la respuesta filosófica es que no es suficiente la fe como tal, porque la fe no se sustenta por sí sola. Por eso Tertuliano dice que es absurdo creer, porque si tú te das cuenta, eso de que un hombre caminó sobre las aguas, eso es un desafío a la física. O que un hombre multiplicó los panes, eso es un desafío a las leyes naturales. O que un ser humano puede levitar con su propio poder, esas cosas son absurdas dentro de la ciencia y dentro de la razón humana. Entonces, fíjense, para estos apologetas solamente va a bastar la fe. La fe es por sí sola el único instrumento para poder creer. Solamente la fe. Entonces, por eso es que él dudaba que la razón podría aportar conocimiento sobre Dios, pero realmente nunca abarcaría ese conocimiento sobre Dios. Nuestra sola razón no podría. Por eso es que se necesita la fe para dar el salto cualitativo de creer en cosas absurdas. Entonces, por eso es que los apologetas van a decir, bueno, la filosofía no va a ser necesaria para la fe porque la fe se va a sostener por sí misma. La fe no necesita ningún otro sustento.
Así que Tertuliano nos va a hablar de esto. Las creencias, creer es absurdo, pero por eso mismo, porque es absurdo creo, porque es un acto de confianza, es un acto de abandonarse a lo que está en la Biblia, por ejemplo, como me decían algunos allí en el chat. ¿Alguna pregunta? No, hasta ahorita no. Ok, entonces miren, Tertuliano, para sustentar esta frase de que cree porque es absurdo, planteaba paradojas que se encontraban en la Biblia y dentro del cristianismo. Estas son las paradojas clásicas. Por ejemplo, la primera, Dios es especialmente grande cuando es pequeño. ¿Se entiende eso? Jesucristo decía, el que quiera ser grande en el reino de los cielos se tiene que hacer pequeño aquí en la tierra. Y el que quiere ser el Señor tiene que servir a los demás. Que Señor, cuando está visto, y por lo menos en esa época, que un rico sirva al pobre. Eso no se ve, no se ve por simple, por simple voluntad. Pero sin embargo había mucha razón en lo que él decía. Dios es grande porque es pequeño. Eso es una paradoja, como algo grande es pequeño, como algo pequeño es grande. Segunda paradoja, la muerte del Hijo de Dios es un suceso que debemos creer porque es absurdo. Imagínense. O sea, ¿cómo podemos creer que Dios ha muerto? Ok, les hago la pregunta. ¿Quién murió en la cruz? El ¿Dios hijo, o el hombre? el hombre, Hombre, El hombre murió en la cruz. sí, el o sea, cuerpo. el hombre hecho carne, pues, o sea, el cuerpo, por El decirlo hombre hecho carne. Bueno, si el hombre es carne. así. El cuerpo, no El el cuerpo, cuerpo ya ves. físico del Ay, Hijo de Dios. O sea, el ser divino hecho carne, pues hecho reencarnado un poco. ok, ya sí, porque si ustedes me dicen que solamente murió el hombre, ustedes fueron condenados por el Concilio de Trento. Ustedes están hablando de una apariencia divina de Jesucristo y Ajá. están negando la divinidad. Entonces, ¿quién murió en la cruz? En la cruz murió Dios. Dios muere en la cruz. Bueno, sí, muere, teóricamente muere, pues, porque después No, resucita. no. Así que, Teóricamente no muere, hijo. No, Se murió. usted no es cristiano, hijo. Si usted dice que Dios muere teóricamente, usted está elevando eso no, pero o sea, es que yo lo estoy usted está haciendo elevando eso a en sentido de que una idea ya condenada hace tiempo. Usted tiene que aceptar que Dios muere en la cruz. muere porque resucita, y si no fuera a resucitar, No vamos a llegar a la resurrección todavía, hijo. Se murió y Y la se muerte de murió, pues, Dios. se murió. Claro, es que Dios tiene que morir, porque si no, no se gesta la redención. Ok, ok, ok. Si muere el hombre solamente, como claro me están tratando de plantear, todos los días mueren hombres, todos los días mueren hombres. Y la única manera de Dios resarcir el pecado cometido por la humanidad desde el principio de los siglos es el mismo Dios muriendo para redimirse. Pero esto a veces no nos damos cuenta. ¿Ustedes han rezado alguna vez el credo? sí, bien largo. Bueno, bien largo, pero cuando ustedes rezan el credo, ustedes se van a dar cuenta que ustedes están declarando que Dios murió. Sí. En el credo usted declara que Dios muere. Sí. Ahora, por la misma fuerza divina es que resucita, que eso es lo otro que me está diciendo el compañero. Pero inclusive eso de la resurrección, si usted se da cuenta, la resurrección en la Biblia tuvieron que colocar un testimonio de la resurrección o testimonio de la resurrección para poder sustentar la resurrección. No sé si se ocupa, pero no estamos hablando de doctrina cristiana por sí, sino que quiero que vean que el razonamiento filosófico de este momento era un razonamiento que estaba sustentado principalmente por el asunto de la fe. O sea, es difícil creer que Dios muere, porque en nuestro pensamiento Dios no puede morir. Es más, esto es un absurdo del cristianismo, por eso estamos hablando de Tertuliano.
En ninguna otra religión Dios muere. Ok, la última. Jesús fue enterrado y se levantó de nuevo. Este hecho seguro porque es imposible, la resurrección. Como la resurrección es imposible, para Tertuliano es seguro que este hecho es seguro. Esas son las paradojas de Tertuliano. Ok, pasando a Tertuliano, que dice totalmente, no necesitamos la filosofía ni la razón para sustentar la fe, porque la fe se sustenta por sí sola, aunque sea absurdo creer. Podemos ver que existen otros padres de la iglesia, por ejemplo, San Justino, que hace que hay una deuda helénica con el mensaje cristiano. Él sí utiliza precisamente algunas ideas griegas, especialmente la filosofía de Platón, para compararlo con el mensaje cristiano. Está Clemente de Alejandría, que toma la ley judía, es decir, todo lo que tiene que ver con las creencias judías y la filosofía griega, como componentes del Antiguo Testamento, y de hecho uno encuentra muchas cosas griegas en el Antiguo Testamento. Y por último, en esta parte, que es el que vamos a ver más detenidamente, San Agustín. San Agustín va a decir que el intelligent ut credas, crede ut intelligas. ¿Qué significa eso? La fe como garantía de la verdad. Es decir, la inteligencia te lleva a creer y el creer te lleva a la inteligencia. ¿Ok? Así que San Agustín es el que va a trabajar mucho con esta parte. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver a Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría. Para Clemente de Alejandría, Cristo es el logos, la palabra. ¿Sí? Y también va a decir que el mismo sol que funde la cera seca la arcilla. Es decir, Dios está presente en todo y Dios tiene diferentes efectos sobre el mundo. Entonces, va a partir de la idea que quien escucha la palabra y persiste en la incredulidad recibirá más daño mientras mayor sea su sabiduría. Esto tiene que ver con que, como Cristo es el Logos, nosotros recibimos esa palabra y esa palabra se supone que tiene que transformar el mundo. Algunas ideas de San Justino van a ser las siguientes. Primero, el cristianismo no puede ser simplemente ajeno a la filosofía y a la cultura. Es decir, el cristianismo tiene que estar en ambas partes. Entonces, el ideal es lo gnóstico, el sabio, el cristiano tiene que ser sabio, por lo tanto, poder hacer uso de esa sabiduría que necesitamos nosotros como parte de la forma de comprender la fe. Así que, como esta fe tiene que ser comprendida, necesitamos precisamente de la razón. Pasamos entonces a esta teología de San Clemente. Primero, está influenciado por el platonismo. Es una filosofía intelectualista. La filosofía está que Dios es el logo, es esa palabra, esa verdad. ¿Se acuerdan que para Platón, para estos filósofos, ¿dónde estaba la verdad? En el alma. Y si la verdad está en el alma, entonces nosotros podemos conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. Entonces, por medio de esta razón, como nosotros somos capaces de conocer la verdad, porque la verdad que está dentro de nosotros mismos, como nos decía Platón, entonces podemos recordar esas reminiscencias de esas verdades divinas que conocimos cuando estábamos en el mundo de las ideas. Es aquello que decimos que de Dios venimos y a Dios, ¿qué más? Vamos. Volveremos. Exactamente. Exactamente. ¿Por qué somos capaces de conocer a Dios o por lo menos intuir a Dios? Porque ya nuestra alma andaba en ese mundo inmaterial gozando de la visión divina. Esto es platonismo. Esto es platonismo.
Ustedes no se habían dado cuenta que ustedes son platónicos. Ustedes son cristianos. Si son cristianos, son platónicos y aristotélicos. Sí. Ok. Porque son esas ideas. Por otro lado, Dios siempre va a ser aquella mente absolutamente incomprensible, pero lo vamos a conocer por su palabra. Por eso muchos me decían, y yo le preguntaba, que si realmente la Biblia era el testimonio fidedigno de que Dios existe. Y algunos me dicen sí, porque la Biblia lo dice. Sí, están alineados con Clemente. Clemente dice que conocemos la existencia de Dios porque ha sido declarado por la palabra de Dios que está contenida en la Biblia. Y si no existiera la Biblia, no podríamos conocer a Dios. Eso lo dijeron algunos compañeros. Así que de pronto esos compañeros que decían es que por la Biblia, entonces son clementinos. Pasamos de San Clemente a San Agustín de Hipona. Ok. San Agustín de Hipona es uno de los más grandes religiosos padres de la iglesia que actualmente y pensadores. San Agustín escribió su libro Las Confesiones, donde radica precisamente gran parte de la filosofía para comprender a Dios. San Agustín tiene una historia muy interesante. Dice que él quería comprender la Santísima Trinidad, pero sin embargo, ese problema no le cabía en la cabeza. No podía comprender que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso es una verdad bíblica, por no decir una verdad absoluta, porque posiblemente aquí hay algún ateo que no crea en esa verdad. En ese sentido, si hay algún ateo que no cree en esa verdad, ¿serían qué tipo de personas que no creen en las verdades absolutas? Sería es con A, ¿no? un sofista. Ah, Acuérdense, los sofistas no creen en las verdades absolutas. exacto, ajá. Ok, bueno, pero como nosotros no somos sofistas, acá se creen en verdades absolutas, y una verdad absoluta revelada por la Biblia es precisamente que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasaba con San Agustín? A él no le cabía en la cabeza eso, o sea, su lógica, su razón no alcanzaba para comprender eso. Dice que él caminando en la playa se encuentra un niño que agarraba con sus dos manitos agua del mar y traía esa agua del mar a un huequito que él mismo había hecho con el dedito y tiraba el agua del mar dentro del huequito que había hecho en la arena. Y San Agustín le pregunta, ¿qué es lo que tú estás haciendo allí? Y el niño le decía, mira, es que estoy trayendo toda esa agua del mar para meterla en este huequito. Pero muchacho, eso es un absurdo, eso es imposible. ¿Cómo vas a meter la inmensidad del mar en este hoyo? No lo vas a lograr, nunca va a poder ser. Y le dice el niño, bueno, es que así mismo es. Tú no vas a poder meter el conocimiento y la razón de Dios, lo que tú estás buscando, esa comprensión en tu mente. Es igual que tratar de meter el agua del mar a este pequeño hoyo. Dice que estas son de esas revelaciones divinas que ¿Y el niño de estos verdad son. le dijo eso? Esa es la leyenda y esa es la historia. Usted créalo porque es absurdo. ¿Ok? Un patrón bien duro el niño. Ok. Sí, porque San Agustín tiene una historia muy interesante. San Agustín es una persona que se pasó buscando también la verdad y se juntó con algunas doctrinas gnósticas y maniqueas, especialmente las doctrinas maniqueas. Ok, continuamos porque si no, no nos alcanza el tiempo de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedas y pedir lo que no puedas y te ayuda para que puedas. ¿Comprenden esa frase?
Más o menos. Más o menos. De este tipo de frases es que yo quiero que ustedes le busquen a cada filósofo y la coloquen ahí y las interpreten. ¿Se acuerdan que esa es parte de la tarea de la wiki? Ujú. Muy bien. ¿Qué te está diciendo San Agustín? Dios no te va a poner cargas más allá de lo que tú no puedas hacer. Simple y sencillamente eso. Pero claro, en su lenguaje filosófico hace un trabalengua. Ok. Le mete flow. Le mete su propio flow. Y es que tenía que ser así porque acuérdense que en aquel tiempo la palabra, y mientras que tú más agarrabas en jaque a tus adversarios, especialmente porque San Agustín empezó, después de que fue maniqueo, después empezó a combatir a los maniqueos. Entonces, claro, él necesitaba un lenguaje filosófico para poder hablar de esto. Ok, entonces dice que hay una estructura ontológica de conocimiento. Esa estructura del mundo es la realidad. La realidad está construida en una terna. Dios, el alma o el hombre y el mundo son las tres partes de esta realidad. De alguna manera hay una organización en grados. Por supuesto, Dios es lo más alto en esa organización de la realidad. Sigue el alma, que es lo más cercano a Dios, porque el alma de alguna manera estuvo en contacto con Dios en ese topos Uranus, ¿se acuerdan? En ese cielo, esa alma que preexistía. Y está el mundo, que es la parte material. Ok, aquí vamos entendiendo un poquito por qué Platón, que se toma Platón como criterio de razonamiento. Entonces, esta estructura tiene esos grados. Y la mutabilidad, es decir, Dios no muta, no cambia. Dios siempre será el mismo. El alma cambia en una parte y el mundo sí es cambiante. Entonces también, según el grado de mutabilidad, está el grado de perfección. Entonces, como Dios no cambia, Dios es perfecto, es pleno, es ser en sentido total. Mientras que el alma y el mundo sí son cambiantes, entonces son realidades imperfectas. O sea, lo único perfecto, según esto, es Dios. Así que podemos verlo de esta manera. Hay un universo que es una realidad, Dios no muta. Está el alma que cambia solo en tiempo y está el mundo que cambia en espacio y en tiempo. Como Dios es el único ser en sentido pleno, solamente Él será perfecto. Sin embargo, el mundo y el alma que sí cambian son imperfectos y son carentes de ser en sí. Así que aquí vemos un primer paso ontológico para conocer la realidad. Señores, nos faltan 10 minutos y no hemos pasado de San Agustín. ¿Qué hora tenemos? Las 9:18. Hacemos una tercera sesión. Les pregunto a ustedes porque ustedes son los que disponen de su tiempo y no sé. Sí, nos cabe una tercera sesión. Por mí no hay problema, no se los demás. Ok, de todas maneras estoy grabándolo por si acaso algo, ¿sí? Ok, hacemos la tercera. Dime. ¿Usted nos va a enviar ese PowerPoint por WhatsApp? Sí, no, por WhatsApp no, en la plataforma. Bueno, si lo quieren en WhatsApp, lo que pasa es que mis PowerPoint son muy pesados. Ah, listo. Lo voy a subir a la plataforma, pero esta vez quería era subir los videos estos que estamos haciendo ahora. Por eso lo estoy grabando todo. Ok, continuamos. Entonces, ya sabiendo que el universo es una realidad de una triada entre un par que es imperfecto, el ser humano, el alma, el mundo material, y uno que sí es perfecto, que es el Dios porque es el ser en sí mismo, entonces hay toda una teoría de conocimiento. Para San Agustín hay que combatir lo que es el escepticismo. Podemos dudar de nuestras sensaciones, de todo lo que recogen nuestros sentidos, porque como el mundo cambia en tiempo y en materia, es decir, y en espacio,
nuestros sentidos nos pueden traicionar. Esto lo va a decir René Descartes mucho más tarde. Pero el mundo es cambiante. Entonces, una cosa es verdad hoy y una cosa puede que no sea verdad mañana. Fue verdad que esta mañana me bañé, pero también fue verdad que el día de ayer, a esta hora, yo no estaba bañado. Y las dos cosas fueron verdad. ¿Me explico? Somos imperfectos y somos cambiantes. Fue verdad que usted se tiñó el pelo la semana pasada, pero también es verdad que usted no es rubia natural. Y son dos verdades de a puño. Eso suena como a lógica, profe. Claro que es lógica. Acuérdate que estamos en filosofía. Entonces, una cosa importante que nos va a acordar precisamente a Platón. El alma recuerda, entiende lo que recuerda y quiere lo que entiende. El alma podrá dudar. Hay alguien que tiene el micrófono encendido y hay una niña jugando. Ok. Pero el alma nunca puede dudar de lo que no recuerda. El alma solamente va a querer lo que recuerda y lo que entiende. Ok, entonces, les pongo un ejemplo. ¿Por qué usted quiere a su novio? A ver, Geraldine, ¿por qué tú quieres a tu novio? ¿Por qué? ¿Por qué, Geraldine? Ahora en cuarentena, ¿por qué tú quieres a tu novio en cuarentena si tú ni lo ves? Sí, Es lo una veo. real. ¿Así lo ves? Sí. Ah, ¿cómo lo ves, Geraldine? Por videollamada, me imagino. Juntos. ¿Ah? Vivimos juntos. Ah, entonces eso no es novio. Eso no es novio, Geraldine. Oye, todo lo que uno sabe en estas videoconferencias. Ay, no. Todo lo que uno se da cuenta. No queremos, entonces no me voy a meter en esa intimidad. Voy a ponerlo de otra manera. ¿Por qué una persona, a pesar de la distancia y todo esto, y en aquel tiempo, porque ahora sí hay muchas formas de comunicarse, quería a esa persona, solamente si se comunicaban de vez en cuando en carta? ¿Por qué? Porque entiende y recuerda aquello que han pasado juntos. Usted sigue amando, ¿por qué? Porque entiende y recuerda aquello que usted quiere. O sea, usted quiere porque el recuerdo la obliga a querer. Y también porque odia. Odia porque el recuerdo lo obliga a odiar. ¿Me estoy explicando? Sí. Sí, profe. Entonces, ese pensamiento le causa esos sentimientos de amor o de odio. El alma entiende y quiere lo que realmente recuerda. Eso es lo que nos dice San Agustín, que como nosotros tenemos un recuerdo de Dios en nuestra reminiscencia platónica, de alguna manera, entonces nosotros entendemos, comprendemos la verdad y esa verdad la queremos, la recordamos y la queremos. Así que desde este razonamiento nadie debería ser ateo porque todos tenemos la capacidad de recordar a Dios. Entonces los ateos son rebeldes, profe. Los ateos niegan ese recuerdo y tratan de no recordar. Por eso es como no tratan de no recordar, no entienden y quieren. Es más, en el comportamiento ateo, fíjese lo que ellos hacen para no querer entender. Llevan el razonamiento de Dios al absurdo. Se burlan de los que sí creen. Y ellos tienen que reafirmar en ellos. Es más, son hasta más violentos, bueno, vamos a decirlo como no tanto agresivos. Son hasta más agresivos en sus argumentaciones que lo que el cristiano tratando de argumentar que Dios existe. Sí. Entonces, Ateo. Dime. Yo tenía un profesor ateo que cada vez que ponía los parciales decían que le oráramos a nuestro Dios para ver si nos daba la respuesta del examen. Sí, pero eso es un argumento falacioso. Es un argumento falacioso y eso también es comprender lo que es Dios, no comprender lo que es Dios.
pero se valen de ese tipo de argumento porque, claro, Dios no va a bajar con su mano y te va a agarrar la pluma y te va a escribir el examen, por supuesto. Recuerda que una de las cosas más grandes de Dios desde este punto de creencia es que Dios te da la libertad. Y ya Dios te ayudó de alguna manera en ese examen, en su preexistencia. Ok. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es el deseo de felicidad. La filosofía te ayuda a la verdad. Entonces, ¿qué pasa? La felicidad solamente te la puede dar el cristianismo, porque el cristianismo es lo único que te puede revelar la verdad. Entonces, el razonamiento por sí mismo no puede llegar a la verdad estable. No solamente el razonamiento. Así que para San Agustín va a existir entonces el binomio entre fe y la razón para poder llegar a conocer la verdad. O sea, hay una combinación entre fe y razón para poder llegar a la verdad divina. Si no existiera la razón y no existiera la fe, no podríamos comprenderlo. Pero no es solamente fe pura ni verdad pura. Tiene que estar las dos, fe y verdad. Entonces, ¿qué pasa? Hay un testimonio de nuestra propia conciencia que aunque no tiene la certeza de esa existencia de Dios, sí tiene la certeza de que hay una verdad sobre Dios. Eso es lo que le estoy diciendo, que ese es el recuerdo que tenemos nosotros de Dios, que esa es una intuición. Fíjese que lo universal es creer. O sea, lo connatural prácticamente en todas las culturas es creer en un ser supremo. No vamos a decir, eso es lo natural. Lo contra natura es no creer. Donde usted vaya, usted encuentra que la gente cree en algo y pone su confianza en algo. ¿Alguna vez vieron la película, creo que se llama Señales? Signs. No. No recuerdo. Unos extraterrestres, Suena, una pero cosa no me así. acuerdo bien. Bueno, esta película se trata de SETI, que es una organización que sí existe de verdad, que se encarga de buscar vida extraterrestre o por lo menos comunicarse con vida extraterrestre. Supuestamente sí recibieron una señal, por eso la película se llama Señales. Ok, nos quedan menos de un minuto. Para resumirles, Judy Foster era una científica que no dejó de creer en Dios y había otro científico compañero de ella que tampoco creía en Dios. Pero cuando recibieron estas señales, estaban buscando un candidato para mandarlos al contacto ese que se estaba diciendo que iba a haber, esa comunicación extraterrestre. Pero a ella la rechazaron. ¿Por qué? La rechazaron porque le dijeron, nosotros no podemos mandar una persona que no representa al 98% de la humanidad que sí cree en un ser supremo. O sea que tú, que no crees en un ser supremo, que eres atea, no representas realmente a la mayoría de las personas. Sin embargo, el otro que sí mintió, porque el otro, ella bien sabía que era ateo, mintió y